Hola. Antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Me vi envuelto en una historia de terror y aún así tengo que trabajar. Capítulo 96. El taxi de la historia de terror nos llama. Más allá de la puerta principal de la tienda. Bip bip. Si lo tomamos y seguimos las instrucciones del manual, seguro que llegamos a la estación de Seúl. El problema es averiguar cómo subir a ese taxi. Está aparcado delante de la puerta principal de la tienda. Por eso precisamente busqué una tienda con puerta principal, porque los callejones de las calles de la muerte son demasiado estrechos para que un taxi pueda parar. Así que, para parar y subir al taxi, tenemos que salir por la puerta principal. Pero no hay forma de saber qué tipo de escenario se desarrollará fuera de esa puerta, ni si Lee Jae-on y yo saldremos ilesos. Por eso preparé una contramedida. Utilizando un producto de esta tienda. De todos modos, tenía pensado pasar por aquí, y como esta tienda tiene puerta principal, matamos dos pájaros de un tiro. Tragué saliva. Jefe de escuadrón, procedamos según lo planeado. Sí. Lee Jae-on metió la mano en la bolsa de papel que llevaba y rápidamente rasgó el envoltorio. Junto con los calcetines, apareció un pequeño ovillo de lana. Parecía que la tienda de productos artesanales lo había incluido como regalo, probablemente para remendar los calcetines. Pero ahora tendría un propósito diferente. Empecemos. Evitando la mirada del tendero, desenrollé un extremo del hilo rojo y lo até firmemente a la pata de una vitrina. Luego, partí la bola de hilo por la mitad, le di una mitad a Lee Jae-on y me quedé con la otra. Aunque nos limitaría los movimientos, era más seguro para ambos sujetar el hilo directamente. Vamos. Sí. Desenredando lentamente el hilo, me paré de espaldas a la puerta de vidrio opaco y caminé hacia atrás. Tan pronto como mi espalda tocó el vidrio, busqué a tientas la manija de abajo. Clic. La puerta se abrió, dejando entrar una repentina ráfaga de viento. Y una ráfaga cruda de sonidos de bocina. Bip, bip. No mires atrás. Haciendo coincidir los pasos con Lee Jae-on, seguí caminando hacia atrás con cuidado. Afortunadamente, tenía una guía confiable para actuar como mis ojos. Sigue caminando hacia atrás en esa dirección, amigo. Es de noche, por lo que no hay muchos peatones. ¿Peatones? No, no te detengas en eso. Fijando mi mirada en el interior de la tienda, seguí caminando hacia atrás sin mirar el entorno oscuro. El hilo que me conectaba con la tienda sirvió como mi salvavidas, manteniéndome atado a las calles de la muerte. Mientras me aferré a esto, no se me considera desaparecido. Lentamente, con firmeza, sin prisas, me retiré. Zarpazo. Me topé con algo. Bip, bip. El taxi. La bocina a todo volumen reverberó a través del auto, haciendo temblar mi cuerpo. Con cautela, me acerqué hacia atrás, mi mano rozando la superficie lisa del auto. Solo un poco a la izquierda. Ajusté mi mano y sentí un ritmo elegante. El mango. Lo agarré, abrí la puerta y me metí en el taxi. Ni siquiera hubo tiempo para disfrutar del interior limpio y moderno. Me moví hacia el asiento del otro lado e inmediatamente dejé espacio para Lee Jae-on, quien entró justo después de mí. Tan pronto como entró, tiró el hilo restante y cerró la puerta de golpe. La fuerza pura hizo que toda la secuencia sucediera en un instante. ¡Van! Finalmente levanté la cabeza. En el asiento del conductor estaba sentado un hombre con un uniforme impecablemente planchado y espeluznante, con una gorra de visera. Por favor, llévanos a la estación de Seúl. El tiempo estimado de llegada es de 43 minutos. El taxi se deslizó hacia adelante suavemente. Uf. Recostándome en el asiento, dejé escapar un profundo suspiro de alivio. Lo habíamos conseguido, por ahora. Transición a una nueva historia de terror, exitosa. Por supuesto, dado que este taxi era en sí mismo una historia de terror, no podía permitirme relajarme. Rápidamente, recordé la entrada relevante de la wiki. La infame historia de terror llamada Taxi del Infierno, un nombre que solo sugiere problemas en lo que respecta a la tarifa. El taxi se describe típicamente como un sedán negro de lujo de fabricación alemana. Aunque el modelo varía con cada llamada,
Se puede identificar por su letrero de taxi escarlata y el adorno dorado en forma de cruz invertida que cuelga del espejo retrovisor. Eché un vistazo al espejo del conductor. Ahí estaba, la siniestra cruz invertida dorada, balanceándose ligeramente. Confirmado. Uf. Aunque todo iba según lo previsto, la tensión se apoderó de mí. ¿Era porque estaba atrapado en el espacio reducido del taxi? La sofocante sensación de que ahora me encontraba dentro de una historia de terror de la que era imposible escapar aumentó la presión. Tic, tic. El taxímetro subía. 10.000. 10.100. 10.200. Rápidamente. Señor conductor. Tenía que empezar a hablar rápidamente. Cuanto menos interés mostraba el conductor por el pasajero, más rápido se movía el vehículo y más rápido subía el taxímetro. Y a medida que el taxímetro subía, los pasajeros del taxi eran maldecidos, con una maldición equivalente a la cantidad que aparecía en el taxímetro cuando bajaban. Así es. Este taxi no cobraba dinero como tarifa, sino que asignaba maldiciones. Estrictamente hablando, no era exactamente una maldición, sino más bien una desgracia inducida sobrenaturalmente, lo que lo hacía aún más escalofriante. Sin embargo, si el conductor mantenía un interés constante en el pasajero y conducía despacio, el taxímetro subía gradualmente y la desgracia resultante era manejable para el pasajero. En el caso contrario, en el momento en que sales de un taxi que circula a gran velocidad, te golpea una maldición insoportable. Y por muy rápido que fuera el taxi, no llegaría antes al destino. Todos los taxis llegan puntuales, sin que les afecte la velocidad del vehículo. El tiempo que me asignaron fue de 43 minutos. Durante ese tiempo, tenía que mantener constantemente el interés del conductor. Si el vehículo acelera, hay más posibilidades de que se produzcan fenómenos extraños en su interior, como que se rompan las ventanas, o al menos eso dicen los registros. No tenía intención de experimentar eso. Afortunadamente, había leído los registros y sabía qué tipo de conversaciones podían despertar el interés del conductor. ¿El problema? El taxi está operado por un equipo de 4 conductores que trabajan por turnos y se refieren entre sí por números. Aunque su aspecto es completamente idéntico, se pueden observar sutiles diferencias en su interacción con los pasajeros. Cada conductor muestra también una preferencia única por temas de conversación específicos, lo que añade un toque distintivo a su servicio. Como se veían iguales, no se podía saber quién era quién. Y si preguntabas directamente, ¿qué número eres?, se ofendían y te echaban del taxi. Y cualquiera expulsado se convierte en una persona desaparecida. Por lo tanto, la única forma de resolverlo era a través de la conversación. En los registros de exploración, se identificaron las siguientes palabras clave como temas de interés para cada impulsor. Número 1// Juegos Olímpicos, elecciones, mascotas, juegos, redes sociales. Número 2// Guerra, mafia, películas de acción, leyendas de vampiros, armas de fuego. Número 3// Alta cocina, agricultura, recesiones económicas, turismo de barrios marginales, artículos de lujo. Número 4// La vida después de la muerte, las experiencias religiosas, las pandemias, asesinatos en masa. La estrategia estándar era determinar con qué conductor estaba tratando lo más rápido posible durante los primeros intercambios. Pero si tiene tanta información como yo de los registros, hay otra opción. Un método de conversación para salir del taxi en las mejores condiciones posibles. Señor pasajero. La primera pregunta estaba aquí. Desde el asiento delantero, una voz baja y ligeramente burlona fluyó del conductor, que conducía el automóvil. ¿Cómo estuvo tu día? Era un día de trabajo normal. Ajá. El conductor nunca declaró explícitamente sus temas preferidos, solo hizo preguntas. Pero el medidor respondió por él. 10.500. 10.700. 10.900. 11.200. Fuera de control. Dios mío, ¿este conductor no entiende el concepto de charla trivial? Amigo, si quieres, podría intervenir como un locutor experto para darle vida a las cosas. No es necesario. Esto era de esperar. Respondí rápida y despreocupadamente con mi siguiente línea. Pero casi muero en el trabajo hoy. Tunk.
Casi me convertí en un producto fresco mientras intentaba comprar algo de carne en una carnicería. El medidor se detuvo. 11.300. Afortunadamente, el dueño de la tienda resultó ser vegetariano. Intercambié algunos productos y salí. Incluso ganó el partido de regateo y obtuvo algo de dinero en efectivo. Los dedos del conductor golpeando el volante disminuyeron la velocidad. La velocidad del vehículo disminuyó. ¿Y qué pasó después? Uf. Me dirigí al callejón trasero. Funcionó. ¿Qué estoy haciendo? Entretejiendo tantas palabras clave correctas en mis respuestas como sea posible. El objetivo era decir algo que interesara a cualquiera de los 4 pilotos. Una estrategia que llamé, seguro que te gustará al menos uno de estos temas. Y afortunadamente, mi situación actual naturalmente me permitió sacar a relucir todo tipo de material sensacionalista. Los últimos 6 meses han estado llenos de aventuras ridículas, después de todo. ¿Qué tipo de trabajo tendrás mañana? Los temas de conversación parecían interminables. Planeo tomarme un descanso y reflexionar sobre todo lo que sucedió. Ha sido bastante agitado. Seguí dirigiendo la conversación hacia temas estimulantes y dignos de conversación, sin importar lo que preguntara el taxista. Seguí tejiendo pesadillas, comida, sangre, violencia, supervivencia del más apto, mascotas, cocina, adivinación, fantasmas. Todo mezclado a la perfección en una conversación informal. Finalmente, el automóvil avanzó tan lentamente como una bicicleta. Seguí hablando sin parar, lo suficiente como para que Brown se maravillara un par de veces de mi capacidad para llenar el aire. Para cuando mi voz estaba casi ronca. Hemos llegado. El taxi se detuvo. Hemos llegado a su destino, estación de Seúl, punto. Clic. La cerradura de la puerta trasera se soltó y la ventana polarizada se bajó, revelando una vista familiar. Era el paisaje nocturno de la estación de Seúl. ¡Ja! Estaba tan aliviado que podía llorar. Aunque quería saltar de inmediato, primero necesitaba pagar la tarifa. Miré el medidor. 29.700. 29.800. Clic. El conductor detuvo el taxímetro. 29.800. Clic. El conductor detuvo el taxímetro. Lo hice. Ir por debajo de 30.000 generalmente solo era posible para viajes cortos de 10 minutos. Este nivel de tarifa significaba que no habría daños permanentes. Es hora de pagar la tarifa. El taxista extendió una mano detrás de él. En esa mano había un cheque. 29.900 código 1. Tomé con cuidado el cheque de papel anticuado, sellado con un sello de cera en forma de serpiente. El reverso del cheque tenía una descripción de la maldición que recibiría el pasajero. Código de tarifa 1. Enfermedad. 3 días de fiebre alta, dolor de cabeza, hemoptisis y escalofríos. Bien. Esto es totalmente manejable. Mucho mejor que la bancarrota desastrosa o la muerte de quienes me rodean. Gracias. Agarré el cheque y le hice una profunda reverencia al conductor antes de finalmente escapar del taxi. Ja. El aire invernal se sentía increíblemente refrescante. Toc, toc. La ventana del lado del conductor se bajó hasta la mitad. Señor pasajero. Casi me desmayé en ese mismo momento. Sí. Esa fue una conversación agradable. Creo que mis colegas también estarían interesados en sus historias. En la oscuridad, la mano enguantada del conductor golpeaba rítmicamente el volante. Reunámonos después de jubilarnos. Te invitaré a una bebida entonces. Tragué saliva. Se había dado cuenta. Los taxistas se inspiraron en un motivo conocido y aterrador. Los 4 jinetes del apocalipsis. Conquista, guerra, hambre y muerte, sirviendo como taxistas literales del fin del mundo en esta espeluznante historia de terror con juegos de palabras. Dado este contexto, ese comentario fue suficiente para helarme la sangre. Aún así, asentí con calma. Sí. Pero los jinetes del apocalipsis no se jubilarían hasta el fin del mundo. Para entonces, yo ya no estaría. Lo esperaría con ansias. Mucha suerte en su turno. Ja, ja, ja. De hecho, es un trabajo agotador.
La ventanilla del taxi volvió a subir, y el vehículo negro se alejó fantasmalmente de la estación de Seúl en un instante, dejando solo la imagen residual carmesí de su letrero de taxi detrás. Miré el cheque negativo en mi mano. En ese momento, el cheque estalló en llamas y comencé a toser sangre. ¡Keug! La fiebre alta y el dolor de cabeza punzante me quemaban el cráneo, pero era soportable. Y allí, observándome, estaba el lagarto. Él también goteaba sangre por el hocico. No era exactamente una vista agradable, pero no pude evitar tragar mi saliva sanguinolenta mientras hablaba. Esto debería desaparecer en 3 días. Parece ser, ¿cómo funciona la regla? Sí. Y gracias por no indagar ni interrogarme en el taxi. Significó mucho. Tos. El lagarto me observó, su expresión inalterada, incluso mientras tosía sangre. Kim Soleum. Sí. Tómese una baja por enfermedad. Sí. Un poco más tarde. Después de esperar a que la hemoptisis disminuyera, llamamos a otro taxi para regresar a los dormitorios de la compañía. Aunque la idea de otro viaje en taxi era inquietante, no hubo más incidentes. Aparte de nuestras fiebres furiosas, tanto el jefe de sección como yo llegamos a casa sanos y salvos. No esperaba que el líder del escuadrón Lee Jaeon viviera en el mismo edificio de dormitorios. Nos separamos frente al edificio. Tómese una baja por enfermedad. Sí. Gracias. Guardaríamos las discusiones detalladas para más tarde en la oficina. Y así. Regresé a salvo. Inclusive un dormitorio de la compañía podría sentirse como en casa. Cuando abrí la puerta, el cálido aire interior me recibió como un abrazo reconfortante. Era casi eufórico. Sintiéndome tan enfermo, solo quería saltar a una ducha caliente y desplomarme en la cama, pero había una cosa más que tenía que hacer. Noté un par de zapatos en la entrada que no eran míos. Los zapatos de vestir de Bak Saeon.